Viviendas para aquello y después la remoción de escombros, como ha señalado el alcalde. ¿Qué viene? Y esto es muy importante, por supuesto, vamos a seguir trabajando colaborativamente a objeto de que el terreno quede completamente inhabilitado, y al mismo tiempo hemos comprometido, y así lo he conversado personalmente con las familias que quedan en la otra zona de la toma, vamos a iniciar una conversación con la misma metodología, con la misma modalidad, a objeto de seguir avanzando en el desalojo programado de la totalidad de la toma, a objeto de resguardar la seguridad de las propias familias, a propósito del riesgo aluvional, a propósito de que grupos muy pequeños, pero que han existido, de expresiones delictuales en el interior, también puedan ser intervenidas y no se generen factores de riesgo hacia las familias, y además porque la configuración de las viviendas constituye un riesgo de eventual incendio estructural. Por ello, vamos a seguir avanzando en el desalojo programado de esta toma, y al mismo tiempo vamos a seguir trabajando en el programa de emergencia habitacional de nuestro gobierno, a objeto de que paralelamente sigamos trabajando para la construcción de soluciones definitivas para la mayor cantidad de familias de la región y del país. ¿Se tiene una noción de cuántas casas faltan por desalojar? Se habla de un proceso exitoso, pero son bastantes las que estaban al lado de la toma. ¿Hay fecha, por ejemplo, cuándo se va a empezar a conversar, cuándo se va a desalojar y cuánto eso es lo que queda de la toma? Respecto de las cantidades de casas, efectivamente esta primera etapa, que como ya hemos dicho era una franja de mayor riesgo aluvional, de 30 metros desde la ribera norte de la quebrada hacia el interior, en una extensión de cerca de 650 metros lineales, eran 194 viviendas, algunas de las cuales ya estaban desocupadas producto del incendio de noviembre del año pasado. Otras se desocuparon en el contexto de la entrega de subsidios de arriendo. Otras personas estaban haciendo abuso toda vez que ya habían obtenido subsidios, y una cantidad de viviendas que fueron desalojadas en el contexto de que las personas que vivían en su interior no cumplían con ninguno de los requisitos para obtener ningún tipo de beneficio, y esas personas finalmente accedieron a sus propias redes de apoyo, tal como ha dicho el alcalde, porque existiendo un albergue para eventuales casos que no tuvieran solución, finalmente nadie hizo uso de aquello. Estos son 194 familias. El total de viviendas es del orden de 700, de manera que, perdonen ahí para simplificar, cerca de 500 viviendas todavía quedan instaladas. No obstante, hemos comprometido inmediatamente, después de culminar el proceso de limpieza de esta zona, vamos a sentarnos con las familias, con los comités, para con la misma modalidad iniciar el proceso de coordinación del próximo desalojo. Y nuestra expectativa, no queremos poner plazos específicos, pero efectivamente en el contexto del trabajo del gobierno del presidente Boric, de resguardar la seguridad de las familias, de procurar el máximo de soluciones posibles, siempre de manera regular y sin saltarse la fila, esperamos que durante los meses que quedan de gobierno efectivamente tengamos un avance muy significativo en el resto de la toma que hay que desalojar de manera programada. Delegado, en términos de porcentaje, entonces, ¿en cuánto podríamos estar hablando del total de la toma? ¿Un 15%, un 25%? No, prácticamente un 30%, digamos, son 3/3, ¿no? Cerca de 200 casas ya se materializó el desalojo, quedan 2/3, y esos 2/3 efectivamente nuestra expectativa es que podamos abordarlo, ojalá a partir de la próxima semana, en las primeras conversaciones con las familias, con los comités, y siempre manteniendo la coordinación interinstitucional con Serviu y con la Seremia de Vivienda. Delegado, usted dijo ayer en una entrevista en 24 horas que se habían identificado a personas que vivían acá, pero que además habían logrado acceder a algún subsidio, y que estas viviendas a las que lograron acceder las estaban arrendando. ¿Qué antecedente nos puede entregar acerca de eso, si puede profundizar en esa declaración? Bueno, eso es efectivo. Nosotros, una de las cosas que hicimos para abordar la situación de esta toma fue nuevamente desarrollar un riguroso proceso de catastro de todas
las familias que estaban en el interior, con el propósito de saber su composición, saber la cantidad de niños, de personas mayores, de eventuales personas con discapacidad, etc. Y en ese contexto también se hace un análisis de la situación de vulnerabilidad de las familias y del cumplimiento de requisitos para acceder a algún tipo de solución habitacional. Y en ese cruce identificamos que habían familias que efectivamente tenían subsidios de vivienda asignados, entregadas las viviendas y por tanto vivían aquí en La Toma, pero tenían sus viviendas arrendadas o en cualquier caso haciendo ocupación irregular en esta toma a pesar de contar con propiedad sobre una vivienda. Esto es una falta gravísima y por tanto esos antecedentes son analizados por el Servio Metropolitano. Toda vez que sí, las viviendas originales están siendo arrendadas en el plazo en que hay prohibición para aquello, esto implica eventuales sanciones por parte del Servio. Y adicionalmente, por supuesto, son personas que se desalojan de acá sin obtener ningún beneficio adicional porque sería una conducta completamente abusiva. Adicionalmente, habían algunas familias que, no teniendo asignado un subsidio con anterioridad, igual no cumplían con los requisitos de vulnerabilidad. Quiero recordar que a todas las familias se le aplica el registro social de hogares y por tanto tenemos el antecedente de cuál es su nivel de vulnerabilidad. Quienes no cumplen con esos requisitos tampoco pueden acceder a ningún tipo de solución. Y este catastro se hizo en sucesivos operativos de catastro de encuesta a las familias, tanto por el municipio de La Florida como con el municipio de Peñalolén, de manera que ambos municipios trabajaron muy colaborativamente para tener la totalidad de la información.